Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Poder y Verdad. Este es un lujo. Estamos en Uruguay. Estamos en... ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Rincón del Cerro, la zona. Rincón del Cerro. Sí. Y es la campiña, es el campo, el mero campo. Viene a ser el suburbio rural de la ciudad de Montevideo. Y estamos con un hombre que nos ha marcado nuestra historia, pero yo creo más fundamentalmente la razón y el corazón. Estamos con el expresidente de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica. Muchas gracias por aceptar esta invitación para estar con los chilenos. Quiero partir por un 3 de diciembre del 2006, cuando Hugo Chávez fue reelecto presidente de Venezuela. Marcó a fuego el cierre de un año con 10 elecciones candentes en América Latina y ni una sola interrupción democrática, ni una. Fue un giro, ¿no? Un giro desde la bota militar a un mapa marcado por gobiernos de izquierda que prometieron enfrentar la desigualdad, la injusticia, más libertad, más democracia, más fiscalización, cero corrupción. Nada de eso ocurrió, porque la desigualdad no se permeó. ¿Qué nos pasó? Bueno, creo que hay una inercia del propio sistema. Tuvimos la ventaja que el mundo parecía que había superado la Guerra Fría. Y se llenó de sueños. Y hubo gente que pronosticó que había sido el fin de la historia. Que de aquí en más íbamos a vivir sucesivamente sociedades de abundancia, de crecimiento ininterrumpido, y que iba a ser el reino de la libertad. Se escribieron libros, pero no pasó nada de eso. Naturalmente, quienes tenían otra visión, no tenemos que asustarnos del problema de la desigualdad. Si ya gritaban los jacobinos, queremos la igualdad bajo los techos que vivimos, es una vieja quimera. Parece que el sentido de igualdad ofende. ¿A quién? Y se la ridiculiza. La igualdad está referida a que tal vez el hombre pueda construir sociedades donde el derecho de partida más o menos sea relativamente homogéneo y después cada cual dará lo suyo. La igualdad no es un esquema de que seamos todos ladrillos cuadrados igualitos, pensemos lo mismo. No, la igualdad está dicha en el sentido de oportunidad. Y sabemos que la economía ha crecido, el capitalismo ha tenido un éxito formidable. Capturó la ciencia para multiplicar la productividad, la catapultó y contribuyó a crear esta civilización con cosas alucinantes. Nos ha regalado como 40 años más de vida de promedio. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Pero a su vez... Pero hay vida y vida. Pero a su vez incentivó la desigualdad, la concentración de la riqueza
en forma pavorosa, y los gobiernos supuestamente progresistas no tuvimos ni la fuerza ni la capacidad de enderezar ese rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque algunos como yo, en nuestra juventud, abrevamos la fuente de que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener un hombre mejor. Y ese sueño nos equivocamos de aquí a la eternidad. Porque la cosa no es una transformación meramente económica, es también cultural. Y los cambios culturales cuestan mucho más que los cambios económicos. Porque si no cambia esto, no cambia nada. Entonces, esta etapa del capitalismo hiperconsumista que necesita que seamos fenomenales consumidores todos, y la etapa de la acumulación del capital, esa conducta es coherente para que se siga acumulando y acumulando y acumulando, que se ha transformado en la causa de la vida de gente importante de este mundo. Pero esa fue la verdadera revolución cultural, ¿no? No es una revolución, es una contrarrevolución. Es el triunfo del egoísmo. Así es. Pero que tiene su cara positiva y que nos va llevando, al parecer, como no puede parar, a un peligroso holocausto ecológico, porque no tiene límites. Ha desatado esta globalización que no tiene dirección política, tiene mercado. Sí, claro. El interés de mercado. Y degradación moral. Y no puede parar. Y degradación moral. No puede parar. Bueno, la degradación moral es una cara permanente del hombre. Pero, ¿sabe? A mí me interesa la degradación moral de aquellos que fueron formados y lucharon por la vía armada para tener más justicia. Y cuando entraron al poder, se han convertido en gerentes del capitalismo. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted lo ocurrido con la dupla Daniel Ortega-Rosa Murillo en Nicaragua? No, eso no es capitalismo. Eso es enfermedad de poder. Sencillamente. Eso es la sensualidad del poder. ¿Y cómo me explica que la patria del sueño socialista haya desarrollado el capitalismo más ruin que puede existir? Estamos hablando de la ex Unión Soviética, claro, me imagino, ¿no es cierto? Claro. Con la Rusia de Putin. Con un grado de corrupción que asusta. Y de represión. Y de represión, y ¿verdad? Y de crímenes. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que soñaban los que lo dicen. Hay revoluciones que se comen a sus hijos. Lo que pasa es que da pena pensar que hay tanto Latinoamérica. Da pena, pero hay que pensar. Decía un historiador amigo que ha desaparecido: cuando leo historia soy pesimista, cuando leo prehistoria soy optimista. Aquí está el sector. Me ahorra kilómetros porque esto es muy largo, Llega hasta allá, hasta la carretera y no sale con su auto. No, voy con esto, por acá, por adentro de la chacra. Sí, claro. Oiga, en un libro, Mujica por Pepe, de Nicolás Trota, dice usted: la corrupción es un subproducto de la cultura capitalista en la cual estamos inmersos, sometidos y hackeados.
Caemos en la corrupción por apetencia económica. Nos tienden a corromper porque aceptamos y aceptamos porque queremos plata. La corrupción no es una falla moral, es una falla ideológica de nosotros. ¿Cómo? ¿Una falla? Eso es lo que le ocurre a la izquierda de este continente y de muchos otros lugares, ¿no? Que se ha rendido ante la corrupción y olvida sus ideales de una manera dramática, ¿no? Bueno, eso le ha pasado a la izquierda, y a la derecha, y al centro. Le pasa todo. Pero siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Dice un poema gaucho. Sí. Siempre queda. Eso es cierto, pero no es menos cierto que sigue existiendo gente que no comulga con eso. Es decir, es comprometido, pero no todo está perdido. Quevedo ya decía, poderoso caballero en dinero, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. Es decir, ese dilema es viejo como la humanidad, o por lo menos tan viejo como la humanidad a partir de la revolución agrícola. Pero también hubo siempre de los otros. Si no, la humanidad hubiera quedado estancada. Sí, eso es cierto. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos mucho más capacidad de apetecer y de soñar que lo que podemos concretar. Avanzamos pasitos frustrantes, y 2 por 3 tenemos un retroceso y vuelve a conquistar. Pero algo avanzamos. Yo no sé, a veces siento cuando miro México, por ejemplo, la cantidad de desaparecidos, las fosas comunes que se desentierran. Son muchos muertos más que los que dejaron las dictaduras de su país, del mío y de Argentina, y de Ecuador y de Paraguay. Y no sabemos cuántas hay en el Mediterráneo. No sabemos. Como en Colombia, que los muertos están en los ríos, los desaparecidos están en los ríos. Sí, entonces, por todas partes. Discúlpeme. Por todas partes. ¿Hemos avanzado? A pesar de todo, hemos avanzado. Hemos avanzado. Pero avanzamos con dolor también. Porque es muy fácil criticar lo que pasa. Pero en nuestro diario vivir, todos nosotros estamos rodeados de esas contradicciones. No compartimos lo que tenemos con el necesitado. No. Priorizamos nuestra vida. Tal vez podríamos dar más de lo que damos. Y por eso avanzan liderazgos como el de Trump, el de Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil. Sí, porque crean. Y además hay otra cosa. Se crean tantas expectativas en la sociedad consumista. Hay un bombardeo tan grande que las masas tienden a votar en contra de lo que hay, sin tener claro a favor de qué votan. Esta es una crisis de la democracia representativa en todas partes. Hay hechos que son inexplicables. Es inexplicable que Francia hayan desaparecido las viejas corrientes y eligieron a Macron y al año estaban los chalecos amarillos. Y es inexplicable que no son de izquierda, ¿no? No. Los chalecos amarillos no son de izquierda. Claro que no son de izquierda. Es una clase media que está peleando por sus reivindicaciones y que patea porque le suben el costo del combustible. Y tenemos que hablar de impuesto al carbono para arreglar la atmósfera, sí, pero no me cobres más el combustible. Está. No me toque la mía. Y eso no se lo vamos a achacar a los dictadores, eso es algo que está construido en la subjetividad de las masas. Bueno, a mí ahora lo que me preocupa, o a nosotros, lo que nos preocupa, para no hablar de mí, es que la pandemia que sufrimos desde hace más de un año y medio ha hecho
ha afectado profundamente las libertades en todo el continente. Han surgido toda clase de tiranuelos que a propósito de la pandemia restringen libertades y nos convierten en... Yo creo que aprovecharon la pandemia. Sí, a eso me refiero. Y nos convierten aprovecharon la pandemia porque se les presentó una oportunidad. Sí. ¿A usted le preocupa? ¿Cree que qué va a pasar aquí? Porque no sabemos, ¿no? Nadie sabe cuándo vamos a salir de la pandemia, ni tampoco cómo vamos a salir. Bueno, la pandemia muestra una de las debilidades civilizatorias de nuestro tiempo. Porque la globalización, por desgracia, no es cuento. Y globalización en la historia de la humanidad ha habido muchas. Pero con todos sus defectos siempre tuvieron dirección política. Esta no tiene dirección política. Esta está... ¿Es la única que no tiene? No, no tiene. Está regida por el mercado. Y como tal, es un dato de la realidad. Y como no tiene dirección política, y es global, mundial, hay que tomar decisiones por el mundo, pero no hay quien las pueda tomar. Porque la trenza de intereses que hay que enfrentar son imposibles. Entonces, ¿cómo se refleja? El presidente de Estados Unidos dice en un discurso que es partidario de compartir las patentes y el conocimiento. Así es. Para masificar. Las patentes para fabricar vacunas. Vacunas. Pero lo dijo una vez, después se cayó la boca. Se quedó en la boca. ¿Y eso lo atribuye usted a qué? Al poder. Al poder real. De los laboratorios farmacéuticos que son el poder real. Claro, porque tienen la propiedad del conocimiento. Y había que compartir la propiedad del conocimiento. Es más fuerte la propiedad que la vida. Y como la pandemia es global, ahí está. Ni el 10% de los africanos están vacunados, y son más de 1.000 millones, y es un laboratorio para que el virus haga todas sus transformaciones y ponga toda su creatividad. Y entonces, el Sapiens se tiene que dar cuenta de que hay que tomar medidas mundiales y no puede. Esta es la crisis más férrea de este momento. Porque el cambio climático, lo que está pasando con la ecología, necesita medidas mundiales. Así es. Y fuertes. Y es imposible tomarlas. Porque hay un poder real que no son los gobiernos ni los congresos. El mercado. La economía de mercado se impone, es más fuerte. Entonces vamos corriendo de atrás. Por eso, mi generación vivió bajo el peligro del holocausto atómico. Sí. Pero con toda la barbaridad que podía significar, su desate estaba en el terreno de las decisiones políticas. Hasta ahí podía ser una decisión política el usar o no. Sí. Esto que pasa hoy, no existe decisión política que lo puedan causar. Hay unos pálidos balbuceos. Bueno, pero eso también era obra de que había un mundo que estaba dividido, y ordenado y mandado y comandado por dos potencias, ¿no? Fuere lo que fuere. Es el hecho que estamos en otra etapa de la historia y que necesitamos más que nunca ciertas decisiones que tienen que ser mundiales y no las podemos tomar. Y así, no sé si el futuro lo resolverá. Pero me hago esta pregunta. ¿Habremos llegado al límite de la capacidad del Sapiens? ¿Hemos desatado una cosa que nos domina y que no la podemos dominar? Son preguntas que hay que colocarlas con otras preguntas que nunca hemos podido contestar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si la vida tiene algún sentido. Pero no es verdad. Usted le encontró sentido a la vida. Pero nos inventamos una causa. Consciente o inconscientemente,
encontramos una causa. Algunos locos como yo, la militancia política. ¿Sobrevivir en un hoyo más de 8 años, solo, incomunicado? ¿Eso no es sobrevivir y encontrarle una razón a la vida? Claro, pero... ¿Cuál fue la razón a la vida que le encontró iba a de salir, ese iba a hoyo? seguir luchando. Sencillo, ¿no? Pero mucha gente le encuentra una causa a la vida. Los que acumulan plata, llegan a 80, 90 años y siguen acumulando plata. Y uno les pregunta, ¿cuándo para usted? No puedo parar. Y uno dice, y este encontró la causa de su vida es acumular. Otros se refugian en la ciencia, aman, investigan. Otros escriben un libro, otros deporte. La gente se inventa una causa frecuentemente. Y cuando no la tiene, el mercado arregla todo. Se pasará su existencia pagando cuotas. Incluso la felicidad. Está todo pensado. La compran cuotas. Hace algunos años usted dijo en Chile, mi patria es Uruguay, pero mi nación es América Latina. ¿Algún día estaremos unidos o seguiremos vencidos? Sí. Sí. ¿Y dónde estamos? Por ahora estamos vencidos. No existimos en el concierto mundial prácticamente, donde se corta el bacalao. No podemos incidir en la gobernanza para nada del mundo. Porque somos débiles, porque logramos construir muchos países con nuestra independencia. No hemos podido forjar una nación. Y el mundo se está aglutinando en gigantescas unidades, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? ¿Qué es la Comunidad Europea? Una historia de 1000 años y pico de guerras intestinas. Llegó a haber más de 300 guerras al unísono en la Europa feudal. Con lenguas, tradiciones, de todo. Mucho más que las que ha habido en América Latina. Por favor. Hasta que un día unos viejos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían el peligro rojo a un lado y el desafío americano al otro. Y decidieron que había que juntarse. Y empezó por el acuerdo de la cuenca del Ruhr. Nada menos que entre Francia y Alemania, que se habían pasado la vida siglos peleando. Claro, se daban cuenta que si no, no existían. Y están en eso. Estados Unidos tiene su tierra prometida con Canadá ahí y al costado México, como si nada. China es una nación multinacional, la más vieja del orbe. La India está del otro lado. Y nosotros con un montón de repúblicas que no existimos. En ese mundo nos cuesta darnos cuenta de que cada puerto importante terminó construyendo un país. Porque era más importante conectarnos con el mundo que entre nosotros. Y seguimos atomizados en nuestra ¿Y conciencia. no será también el poder real del que hablábamos recién, que nos impide unirnos? Siempre, claro, le vamos a echar la culpa a otro, porque nos conviene, para quitarnos la responsabilidad que tenemos. Por supuesto. Pero la responsabilidad mayor es de nosotros. Es de nosotros. Y hay que asumirla. Por lo menos tener el coraje de decirnos la verdad. A esta altura es de nosotros. Históricamente, seguramente que no. Pero hoy día sí. Estás en un pequeño país cuya independencia fue garantizada por Gran Bretaña. Siempre se lo recuerdo a los embajadores ingleses. Cosa que no les gusta nada. José Mujica, su aparición en la campaña presidencial del candidato Gabriel Boric fue muy bien vista por sus seguidores. Usted dijo, Boric tiene el coraje de tener utopías, de pensar en un mundo mejor. Se lo escuchó decir en un spot que ha difundido su campaña. ¿Usted cree todavía en esas utopías que son las que siguen moviendo a los pueblos? Porque estábamos hablando de un poder real y aquí a esos tienen publicistas a los que pagan muy bien.
para contar un relato que seduce a muchos. Sí, sí, está lleno, es un camino lleno de espinas y muy difícil. Pero si no fuera así, en la humanidad todavía habría sangre azul, señores de poder divino, y nos educarían de que este mundo es un valle de lágrimas y hay que portarse bien para ir al paraíso. Y hay que aceptarlo todo. Y hay que aceptarlo todo. Porque, tendremos señor, el mundo que seamos capaces de lograr. Entonces, algunos pertenecemos al mundo insurreccional, que hay que cambiar. Y los tropezones... ¿Usted dijo mundo insurreccional? Sí, claro. ¿Usted sigue siendo un insurrecto? Sí, por supuesto. Culturalmente insurrecto. No vivo como me quieren plantear. Eso vivo es la como se me antoja. Eso es la rebeldía hoy, la resistencia. Hay distintas formas de estupidez. ¿Y yo dije algo estúpido? No, no. Pero los seres humanos caemos en estupidez. La gente se complica para vivir. Quiere más y más y más. Y esa gente después dice que pelea por la libertad. Pobre gente. Y yo he logrado que cuanto más sobriedad pueda tener, más libre es, porque le queda más tiempo. El tiempo intransferible, el tiempo de su vida que se va. Y el problema es si el tiempo de mi vida lo gasto en las cosas que me motivan y que me gustan y que decido yo, o lo gasto en las cosas que me impone la sociedad del mercado. Entonces, y ellos creen si que son tengo una libres. vida muy complicada y quiero la casa más grande y sirviente y esto, y después el coso en el... tengo que andar toda la vida atrás de eso, pa. Para poder pagarlo. Para poder pagarlo. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad es tener tiempo para hacer lo que a uno le guste. Soy libre en eso. Mientras estoy sometido a la ley de la necesidad, soy esclavo como cualquier cosa viva. ¿Dónde metemos las utopías en eso? Y la utopía es la libertad. ¿Y nos están vendiendo una falsa libertad? Tú no podrás arreglar el mundo, pero lo que puedes lograr es que el mundo no te lleve de la nariz. Como decía Benedetti, ¿no? Uno no siempre puede hacer lo que uno quiere. Sí. Pero uno sí puede no hacer lo que no quiere. Exactamente, es un margen. Entonces, se puede vivir con mucho menos y que le quede tiempo. Porque al final, la aventura más grande desde el punto de vista individual es haber nacido. Es el único milagro que existe para cada uno de nosotros. Como es tan cotidiana la vida, no le damos valor. Pero la pregunta es, ¿en qué gastamos el tiempo de nuestra vida? Si multiplico las necesidades, es infernal la cantidad de preocupaciones que me va a llevar el cubrir esa escalera infinita de necesidades. Y la sociedad en la que vivo está basada en hacer crecer el capítulo de las necesidades, porque precisa, para que haya acumulación, de que seamos tipos que estemos constantemente... Para que haya más ganancias, tan simple como eso. Exactamente. Y para mí, el problema es vivir lo más feliz que se pueda. ¿Sabe? Yo necesito hacer una pregunta. El resultado de la primera vuelta ubicó al candidato de la extrema derecha en Chile, por primera vez en primer lugar. Llama la atención porque en octubre del año pasado, ¿no? Para el referéndum, si queríamos tener una nueva constitución, escribir una nueva constitución paritaria, como resultó con pueblos indígenas, el apruebo ganó por 80% y el rechazo tuvo 20%.
¿Cómo lo explica usted? Después de todo lo que hemos hablado de la libertad, de las utopías. No. Para mí, primero que me asombra que vota poca gente en Chile. Muy poca gente. 50% no vota. Casi nada. Entonces uno no sabe cuál es la opinión de los chilenos. Lo segundo, que es evidente que hay decisiones con miedo. Y tercero, hay un peso de un Chile reaccionario, que tiene peso. Conservador. Y tal vez algo más que conservador. ¿Qué más? Tiene su peso eso. Es una sociedad muy contradictoria. ¿Qué sale? Me queda grande. ¿Pero qué más habrá, según usted? Todos los días amanecen. ¿Es el peso de la noche larga que tuvimos con Pinochet que sale a relucir hoy día? No creo que se pueda repetir, pero hay mucho interés en juego, sí. Demasiado interés en juego. Hay mucha concentración de la riqueza, hay miedo de perderla. Seguramente que hay sectores muy privilegiados que van a luchar por ello. Y es difícil encontrar un término medio que permita caminar. Pero me parece que hay que intentarlo. No me canso de predicar y se lo tengo que decir a los chilenos. Ustedes tienen la conformación que les dio la historia, también la cordillera de los Andes. Están cerca, pero a veces están lejos. Se abren para el mundo, pero muy poco para los vecinos. Son sus palabras. Sí. En diciembre del 2017, cuando vino a Chile. Explique. ¿Así nos ve? ¿Somos tan individualistas, tan encerrados, tan egoístas? Nos ha matado un nacionalismo pequeño. Priorizamos más hacia afuera del continente que lo que tenemos en el continente. Despreciamos demasiado a los indios, a los negros. Nos cunde una prosapia blanca, herederos de la cultura europea, y nos cuesta juntarnos, horriblemente. Y hemos cometido el error. Los fenómenos de integración los tratamos como fenómenos comerciales. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? Y no damos la batalla por juntar la inteligencia, el mundo universitario, la cultura. Porque si no se junta la cabeza, nunca se va a juntar el cuerpo. Los fenicios no construyeron una unidad, hicieron negocio. Y ahí quedaron. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Entonces, yo creo que hay una batalla. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Sí. Y si el capital ha sido decisivo hasta ahora, de aquí en más, al lado del capital cada vez va a pesar más el conocimiento. Y si no damos una batalla en el campo del conocimiento y juntamos el conocimiento más que los negocios, vamos a seguir desunidos. Nos roban nuestros hijos más desarrollados. Se los llevan a trabajar en el laboratorio de ellos. Sí, claro. Y los dejamos escapar. Y tenemos que ser proteccionistas de la inteligencia, pero compartirla. Y de nuestra identidad. Y de nuestra propia identidad, desde luego, porque eso es parte de nuestro modo de ser. Bueno. ¿Y Boric qué es para usted?
ese joven que salió de las luchas universitarias? Tiene un compromiso brutal. A la altura de los desafíos que tiene, no sé lo que podrá hacer. Pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Claro. ¿Y usted cree que si hay una unidad en Chile por los cambios culturales, hay una posibilidad? Si me quitas el aire, no puedo vivir. Si me quitas la esperanza, no tiene sentido la vida. Triunfar en la vida no es ganar o es llegar. Es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Cada vez que uno cae. Sí. ¿Así lo ha hecho? Porque la vida es hermosa. Con sus contradicciones y sus dolores. ¿Así lo ha Venimos hecho de la usted? nada y vamos a la nada. El milagro es este tiempo en el que estamos vivos. ¿Así lo ha hecho usted cada vez que se ha caído? Sí. Por eso soy feliz, porque tengo causa para vivir. Y tengo esperanza. Y cuando no las tengo que fabricar. ¿Y la fabrica? Claro. No me ha ido tan mal. No, por supuesto que no. No le ha ido mal. Entonces, yo tengo que gritar gracias a la vida. Yo sé que para algunos soy un viejo bichicome porque ando con unos trapos viejos y todo lo demás, pero yo me río de todo eso. Usted sabe, ¿no? Eso, que algunos dicen eso. Sí, claro que sí. Y yo me mato de risa. A mí son unos pobres viejos desgraciados, preocupados. Les tengo lástima. ¿En serio? Claro, porque los van a enterrar y los van a comer los gusanos como a todos. Y se hacen una parafernalia complicada inútilmente. Adoro la naturaleza. ¿Y cuando se sienta a ver sus árboles? De mañana todos los pájaros cuando amanece cantan. Y después salen desesperados por su vitualla. Sí, claro. Las necesidades. Bueno, eso es la vida. ¿Y la suya, al alma? Hemos gastado bastante tiempo y como la naturaleza nos programa que amemos la vida, pero sabemos que la vida se va y nos dimos una causa para vivir. En lugar de consolarnos con una religión, con un más allá, nos consolamos haber construido, ayudado a construir un conjunto de gente joven que va a seguir levantando las banderas cuando nosotros nos vayamos. Porque la vida y la lucha continúan. Entonces, debemos decir, muerto el rey, viva el rey. El rey es la causa. No es ningún nombre, es la causa. Tiene que haber voluntades humanas organizadas, porque el ser humano es gregario y llegó hasta aquí por ser gregario. Si no hubiera sucumbido con Neandertal, que era mucho más fuerte. Por ser gregario, por moverse en equipo, llegó hasta acá. Usted ya no tiene equipo. Tengo aquí. Tiene equipo. Tengo aquí. Tengo un montón de compañeros. Y compañeras. Su compañera. Que se va a militar. Su compañera, que me encanta que haya aparecido porque tengo que confesarle algo. La admiro profundamente.
¿Ese es su equipo? Es más que el equipo, ¿Es qué? es el respaldo. ¿El respaldo? Eh, ¿Es la vida? Es la vida. Es la causa de la vida. Y el refugio. Todo. Pero bueno, así es. José Mujica, le agradezco muchísimo que nos haya recibido. Suerte. Algún dijo que la convención constituyente lo único que esperaba es que no se convirtiera en una bolsa de gatos. ¿Sí? Porque había contradicciones y esto y el otro. Pero es un hermoso sueño. Para mí también. Es un No sabe el hermoso orgullo. sueño. Un hermoso sueño. Por supuesto. No puede arreglar todos los problemas que tiene. Pero es una puerta. ¿Es una puerta? Es una puerta. En un fin de época. Sí. Sí. Una sola pregunta última. ¿Hay algo de lo que se arrepienta? Ah, sí. Siempre hay cosas que uno se arrepiente, porque calcula mal, porque bebe mal. Porque después, con el diario del lunes, se podían haber hecho mejor. ¿Qué dice? Desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano, debí de haber estudiado más biología. ¿Sí? ¿Esa es la carencia que le quedó? Sí. Sí. Prioricé mucho el humanismo y no le di pelota a las ciencias de la vida. Y creo que tienen una importancia abismal. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado a esta nueva emisión de Poder y Verdad en la casa de José Mujica. Una casa maravillosa, una casa donde está la naturaleza viva y donde él brilla, como siempre, mucho más cuando aparece su esposa. Hasta luego, que descanse.